Un saludo cordial con todos. Hoy estamos en la obra de Hechos. El apóstol Pablo, ayer también hablamos sobre esto, se había encontrado con Jesús en camino a Damasco. En Damasco se encontró con los discípulos de Jesús, se encontró con los cristianos y de esa manera cambió su corazón. Y era una persona que había venido para atrapar a los cristianos, pero luego empezó a testificar a Jesús. Las personas, no simplemente pasó eso por pasar, sino que la gente odiaba a Jesucristo. Por eso todo el mundo quería matar a Pablo. Por eso que él en la noche sube en una cuerda, sale por la pared y se escapa y viene a Jerusalén. De esa manera él está predicando la palabra también en Jerusalén y de esa manera él va a Tarso de Cilicia, a su lugar de origen, ¿verdad? En ese tiempo, los cristianos que estaban en Antioquía habían predicado el Evangelio. Y no solo los judíos, sino que los gentiles también recibieron la salvación. Por eso que ellos al escuchar esto, envían a Bernabé a Antioquía. Estaba predicando Bernabé el Evangelio en Antioquía y sabía que Tarso de Cilicia era cerca, entonces se va para encontrar con Pablo. Bernabé trae a Pablo y de esa manera van de nuevo a Antioquía y están predicando el Evangelio durante un año. En ese tiempo, el Espíritu Santo empezó a obrar en la iglesia de Antioquía. Por eso cuando ellos estaban ayunando, separan a Pablo y a Saulo y a Bernabé, los separan y de esa manera ellos parten de Antioquía para predicar el Evangelio a muchas regiones y empiezan a predicar el Evangelio. Por eso empieza a terminar el primer viaje misionero. El segundo viaje misionero también. ¿A dónde se dirigen ellos? Van hacia Asia. En esa época estamos hablando de actualmente la región de Turquía. Ellos están predicando en Asia. Y predicando en Asia, no permitieron que pueda predicar el Evangelio y entonces ellos van a una persona de Macedonia, viene y le dice, por favor, le ayude. De esa manera, Pablo va a Macedonia y predica el Evangelio y de esa manera empieza el segundo viaje misionero. Cuando están partiendo el tercer viaje misionero en ese lugar, en el segundo viaje habían peleado, ¿verdad? Entonces con Bernabé y con Pablo ahí se dividen. En el tercer viaje, Pablo, ¿qué es lo que pasa? Él se entera a través de el Espíritu Santo que él iba a ir a Roma. Entonces, él tenía que ir a Jerusalén antes del día de Pentecostés. Entonces, para subir a Jerusalén, sabía que él iba a ser atrapado y iba a ser pasado a los gentiles. Es por eso que él sabía exactamente que iba a ir a Roma. Y al final, para entrar a Jerusalén, él llama a los ancianos de Éfeso. No puede ir hasta Éfeso, ¿verdad? Entonces llama a los ancianos. De esa manera les dice que les explica que ya no iba a poder regresar acá porque iba a ir a Roma, ¿no? En el cuarto viaje misionero, por eso empieza a predicar el Evangelio. De esa manera todos estaban llorando. Y la gente de la región de Asia, entonces Pablo termina la predicación en Asia y como él sabía que si iba a Roma ya no iba a regresar, hace el último saludo, ¿verdad? Y dice cuando se presente frente al César. En ese lugar estaba Felipe, ¿verdad? Y tenía de Cesarea, ¿verdad? Y tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y también había un profeta llamado Agabo, que tomando la cinta de Pablo, atándose de pies y manos, dice, eso dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y se le entregará a las manos de los gentiles. Entonces, cuando los hermanos escucharon eso, los hermanos le estaban rogando de que no vaya a Jerusalén. Pero Pablo dice, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo soy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesucristo. De esa manera, Pablo llega a Jerusalén. Pablo cuando llega a Jerusalén, ¿qué es lo que pasa? Los ancianos le dicen, hay muchas personas que están en contra de usted, Pablo, porque dicen que usted no cumple la ley. Pero eso es primero, es importante que usted se purifica. Si usted se purifica, la gente piensa que usted cumple la ley. Entonces, bueno, él hace caso.
Pero sabía que a pesar que se iba a purificar, era inevitable que él sea entregado a los gentiles. Por eso, luego de eso, mucha gente, a pesar de que él se haya purificado, atrapa y dice, esa persona es la persona que está enseñando que no compra la ley. Y también dice que había ensuciado el templo porque había traído a un gentil. Entonces, de esa manera, la gente había salido fuera de la ciudad porque querían matar a Pablo. Y cuando salió, se cerró la puerta directamente. Entonces, la gente estaba tomando las piedras para matarlo a pedrado y de repente viene el tribuno de ese lugar. Abre la puerta y de esa manera, cuando abre, ve que todo el pueblo estaba a punto de matar a Pablo apedrado y se presenta el tribuno directamente. Entonces, detiene esta situación. ¿Por qué? Porque podemos ver exactamente que yo estaba cuidando a Pablo en ese lugar. Es por eso que el tribuno dice, amarren a Pablo. Y pregunta, ¿qué es lo que está pasando? Pablo, como toda la gente quería matar a los soldados, estaban ahí en medio. Y le dice, ¿qué es lo que te puedo decir? ¿Se me permite decir algo? Le dice Pablo al tribuno. Y le dice, ¿quién eres tú? Y le dice, yo soy judío. Entonces, deja que yo hable porque yo soy romano. Entonces, está bien, te voy a dejar hablar. Entonces, de esa manera, en el capítulo 22, Pablo, frente a las personas que querían matarlo, él tiene la oportunidad de poder hablar. Esa oportunidad estaba presentándose muchas veces a Pablo. En ese momento, él nunca decía, perdóneme, yo no me he equivocado. Él nunca hablaba para sí mismo, sino que cada vez que se daba esa oportunidad, él predicaba el Evangelio. Pablo, ¿qué es lo que dice en ese lugar? De cierto, os digo, judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celosos de Dios, como lo sois todos vosotros. Pero si entramos al versículo 4, dice, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres, así como ustedes, ¿verdad? Versículo 5 dice, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Y de esa manera empieza a hablar cómo en el camino de Damasco se encuentra con Jesús. Si vemos en el versículo 6 del capítulo 22, dice, pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién es el Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. ¿Qué significa esto? Es lo que nosotros solemos llamar el testimonio, ¿verdad? Yo he contado muchas veces el testimonio en el cual yo recibí la salvación. ¿Por qué? Porque yo conté cómo he sido pecador. Yo tenía mucho pecado y cómo había sido tan perverso, pero cómo recibí el perdón de los pecados. Esta verdad. Bien, es importante el momento de predicar el Evangelio, el contar esto de una manera detallada. Pablo también, él era enemigo de Jesús, había perseguido a la iglesia, había matado a las personas, había atrapado a las personas. Había sido una persona así, pero ¿qué dice Pablo luego? Yo había ido a atrapar a los cristianos en Damasco, pero en el camino se encuentra con Jesús. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cómo es posible que me estés persiguiendo? Entonces, en ese momento, Pablo se sorprende totalmente. Dentro del pensó, ¿a quién estoy persiguiendo? ¿Por qué me dicen que yo estoy persiguiendo a él? Señor, ¿quién eres, Señor? ¿Por qué me estás hablando de esta manera? Y le dice, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Pablo se sorprendió totalmente. ¿Qué cosa? ¿Que usted es Jesucristo? Yo escuché que mucha gente decía que Jesucristo había muerto y que había resucitado, pero yo pensé que esas personas estaban utilizando esta mentira para poder aprovecharse de los ciudadanos. Simplemente quieren un plan. Pensaba dentro de mí, ¿cómo es posible que una persona que ha sido crucificado haya resucitado después de 3 días? Sin haber verificado esto, simplemente yo pensaba que esas personas eran personas viles y que simplemente estaban yendo en contra de los ciudadanos. ¿Cómo es posible? Por eso yo trataba en lo que podían matar a los cristianos. ¿Pero qué? ¿Que Jesucristo está vivo?
levántate y entra a la ciudad. Ahí se te dirá todo lo que se ha ordenado que hagas. Y de esa manera vino Ananías y le dice, hermano, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobró la vista. De esa manera pudo ver. Y en ese lugar en Damasco predicó el Evangelio y luego hay mucha gente que lo quería matar, por eso va hacia Jerusalén. Habían dos tipos de cosas, ¿verdad? Él no conocía a Jesús y pensaba que conocía a Jesús. Es por eso que pensaba que la muerte de Jesucristo y la resurrección había sido mentira. Hay personas que piensan de esa manera y otras personas también que dicen, no, Jesucristo muerto en la cruz, pero ha resucitado. Él ha muerto en la cruz por nuestros pecados y ha resucitado por nosotros. Pero el diablo en el corazón de muchas personas no quieren que conozcan a Jesucristo. ¿Qué? ¿Cómo es posible que haya estado? Entonces, ¿dónde está Jesucristo? A ver, que ha sido ascendido al cielo. Ah, ya sabía que me ibas a decir eso, sí. Es una mentira, ¿verdad? Todo el mundo estaba pensando de esa manera, por eso no podía creer en Jesús. Pablo también. Él, después de que se encontró con Jesucristo que había resucitado en camino a Damasco, él podía darse cuenta que estaba vivo. Entonces, ¿qué pasaba con esas personas en ese lugar? Exactamente, así como Pablo había actuado antes, esa gente que estaba y seguía su pensamiento y pensaba, ¿cómo es posible que una persona que haya sido crucificada resucitada después de 3 días? Es algo ilógico. Esas personas pensaban de esa manera. Por eso Pablo, cada vez que tenía oportunidad, contaba su testimonio. Podemos ver esto en Hechos, ¿verdad? Que cuenta un par de veces. ¿Sí? Estoy seguro que no todas las veces que contó testimonios son escritos, pero estoy seguro que él ha contado testimonio muchas veces. ¿Y cómo se encontró con Jesús? Yo también, predicando el Evangelio a muchas personas que sufren. Y les cuento cómo yo también sufrí antes de recibir perdón de los pecados y cómo a través de la sangre de Jesucristo recibí perdón de los pecados, cómo pude creer en Jesucristo, cómo Jesucristo está vivo en mi corazón y obrado, cómo es que yo he servido a Jesucristo. Cuando yo les cuento este proceso a esas personas, hay muchas cosas que yo, el humano Paoksu, no pueden hacer, que son imposibles. Esas cosas son las cosas hechas por Dios. Yo creo en ese Dios. Yo también, antes decía que creía en Jesucristo, diciendo que Jesucristo había muerto por mi pecado, diciendo que Jesucristo había resucitado por mi pecado, yo seguía diciendo que era pecador. Jesucristo, el motivo por el cual vino a la tierra fue para salvarnos del pecado. Y no había ninguna otra manera para salvarnos del pecado. Es por eso que fue crucificado en la cruz y murió. Jesucristo, esa muerte de Jesucristo en la cruz, está significando que nuestro pecado ha sido perdonado. Pero muchas personas, a pesar que dicen que creen en Jesucristo, se hacen llamar pecadoras. Jesucristo, si es que a pesar que Jesucristo murió en la cruz y se hacen llamar pecadores, entonces, ¿qué importancia habría que Jesucristo haya muerto en la cruz? Si uno se pone a pensar en esa parte, es muy claro y en la Biblia está exactamente, claramente escrito cómo a través de la sangre de Jesucristo ha sido perdonado nuestros pecados. Pero muchas personas leyendo eso también son engañados por el diablo y sus vistas son tapadas. Por eso dicen que son pecadores. En esa época en la que estaba Jesucristo vivo, en la época de Pablo, y también en esa época que han pasado 2000 años. De la misma manera, el diablo, de una manera muy astuta, nos está engañando. Porque eso, a pesar que Jesucristo ha muerto en la cruz, nos hace decir que a muchas personas que sean pecadoras, pero que digan que son pecadoras. La mayoría de gente cristiana dice que cree en Jesús. Dice que Jesucristo ha muerto por nuestros pecados, pero se hacen llamar pecadores. Si es que Jesucristo hubiera muerto por los pecados, pero nosotros somos pecadores, entonces, ¿cuál sería el significado de que Jesucristo ha muerto en la cruz? Si antes de que Jesucristo murió en la cruz somos pecadores y después de que murió Jesucristo somos pecadores, entonces significaría que estamos diciendo que la muerte de Jesucristo ha sido en vano. Eso es algo totalmente ilógico. La Biblia no está diciendo de esta manera. Jesucristo, a través de la muerte de Jesucristo en la cruz, todos nuestros pecados eternamente
así como la nieve, han sido limpios y han sido blancos. En la Biblia no está diciendo esto una o dos veces, sino que en Isaías 44 también, en 44:22, Dios dice, como nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. ¿Qué está hablando en esa parte? Diciendo que ha borrado nuestros pecados. Está hablando que esa palabra que se utiliza acá es el momento de cuando uno se borra, cuando tapa con algo, cuando está tapando. Está diciendo que ha borrado tapando con algo. ¿Qué quiere decir esto? En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, el pecado, había estado escrito en los cuernos del altar y en las tablas del corazón. Es por eso que en nuestra relación en Dios y yo estaba el pecado en medio. Es por eso que cuando uno veía el altar, en ese altar estaban en las cuatro puntas, había unos cuernos y en los cuernos estaba escrito nuestro pecado. Por eso, nosotros, nuestro pecado también está escrito en el corazón, en la tabla de nuestro corazón. Yo he pensado sobre esa parte, por ejemplo, yo cuando pienso puedo saber que soy pecador, ¿verdad? Porque está escrito en las tablas de mi corazón el pecado. Pero, ¿qué quiere decir esto que ha deshecho? Si vemos en Levítico, en capítulo 4, en el versículo 21, 27, podemos ver que hay 4 tipos de ofrenda por sacrificio. Primero es cuando el sumo sacerdote ha pecado, cuando todo el pueblo ha pecado, cuando el líder de la tribu ha pecado y cuando una persona normal ha pecado. Son 4 ofrendas por el pecado, 4 ofrendas de la expiación. Yo al momento para recibir perdón de pecados, yo he analizado mucho sobre la ofrenda de la expiación. He memorizado prácticamente. Si vemos en Levítico 4:27, dice, si alguna persona del pueblo pecare por hierro haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer. Y él inquiere, primero, para recibir el perdón de los pecados tenemos que haber pecado, ¿verdad? Si una persona no ha pecado, no podría recibir el perdón de los pecados. Número 2. Luego, que tiene que haber perdón de pecados, ¿verdad? Primero, la primera condición es que uno tiene que haber pecado para recibir el perdón de los pecados. Y la segunda condición es que tiene que saber que es pecador. Por eso, si vemos la ley, esos 10 mandamientos no fueron dadas para cumplirlas, sino que en la Biblia dice que si uno cumple la ley para recibir la bendición, si uno cumple para recibir la maldición. Pero Dios sabía exactamente que íbamos a quebrantar esta ley. Es por eso que Dios, para hacer que descubramos eso, nos dijo de esta manera. Los 10 mandamientos hemos sido quebrantados por nosotros. Somos pecadores. Y para descubrir que somos pecadores, nos ha dado esa ley. Era necesario. Si no hubiera ley, no supiéramos descubrir que somos pecadores, ¿verdad? Cuando uno descubre su pecado, nosotros podemos... No simplemente el perdón de pecados se recibe cuando yo confieso que soy pecador, sino que nosotros podemos ver en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es justo para perdonar los pecados. Pero lo importante es que en Juan 1:9 nos está diciendo eso, ¿verdad? Pero no simplemente tenemos que ver ese versículo, sino que vemos en 1 de Juan 1:7, dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos mismos y la verdad no es simplemente que si yo confieso que tengo pecado, voy a recibir pecados. ¿Qué significa confesar? El confesarse es simplemente una parte del proceso para recibir el perdón de los pecados. Primero, tengo que haber pecado para recibir el perdón de los pecados. Y el número 2 es que tengo que descubrir que soy pecador. El hecho de simplemente confesar, simplemente el hecho de confesar es prepararme para recibir el perdón de los pecados. Porque si yo no he pecado, no puedo recibir el perdón de los pecados. Por eso yo tengo que saber que soy pecador. Entonces, confesándome yo recibo el perdón de los pecados. No, confesándose no se puede recibir el perdón de los pecados. Porque lo único que perdona el pecado es la sangre del Cordero de Dios Jesucristo. Por eso es que en ese momento teníamos que traer una oveja o una cabra sin defecto, porque esa cabra tiene que morir por el pecado. Y luego de esa manera el sacerdote imponía las manos en esta oveja. Yo no conocía sobre esta parte.
Sabemos que cuando queremos levantar a un pastor, a un anciano o a un anciano, un diácono, se impone las manos, ¿verdad? Pero ¿por qué? Dice la Biblia que tenemos que poner la mano encima de una oveja o de repente de una cabra. Si la imposición de manos simplemente cuando quieren levantar pastores o ancianos. No podía entender esa parte. Por eso, ¿qué fue lo que yo pude aprender en la Biblia? La Biblia tiene un par. Así como los hombres y las mujeres, a pesar que son mujeres, un hombre no simplemente puede hacer algo por sí mismo, sino que un hombre no puede dar a luz solo, ¿verdad? Y una mujer también. No puede dar a luz solo, sino que cuando se juntan, cuando existe esta par y cuando esa par es conforme, de esa manera puede haber vida. A pesar de que la mujer sea muy excelente, no, sin un hombre no puede dar a luz. Y un hombre, por más excelente que sea, no puede dar a luz sin una mujer. Es por eso que cuando este par es conforme en ese momento, puede haber una vida. La Biblia también. Yo, al momento de ver que había pecado, yo me ponía a pensar, quería solucionar esto, ¿por qué uno tiene que imponer la mano? Por eso yo leí la Biblia, el Antiguo Testamento, muchas veces para poder entender eso. Leía la Biblia y pasaba por el largo. A veces no puedo entender y pasaba de largo simplemente la Biblia, pero una vez, después de 3 años que yo había leído la Biblia, en Levítico 16:21 yo pude entender esto. Dice Levítico 16:21, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolo así sobre la cabeza del macho cabrío. Para que yo reciba el perdón de los pecados, yo tendría que morir, pero si el macho cabrío va a morir en vez de mí, tendría que yo primero pasar el pecado, ¿verdad? El pasamiento de ese pecado se realiza cuando uno impone las manos, porque imponer las manos es el hecho de que pase mi pecado a esa cabra. Entonces, para que pase el pecado, mi pecado a esa cabra, tiene que haber una imposición de manos. En ese momento podemos ver cómo Juan el Bautista también impone las manos en Jesús y bautiza. A esa imposición de manos se refiere a la imposición de manos en la cual pasa el pecado. Jesucristo, cuando fue a ser bautizado por Jesucristo, le dijo, yo tengo que ser bautizado por ti. Pero Jesucristo le dije, deja ahora, porque se cumple para que se cumple toda justicia. Y de esa manera, Juan el Bautista permite eso. Y de esa manera, podemos ver que el Espíritu Santo en forma de paloma desciende y dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Por qué? Porque Jesucristo había venido a este mundo para perdonar todos nuestros pecados. De esa manera, sí o sí tenía que ver este pensamiento del pecado de todo el mundo. Por eso, en la Biblia podemos ver en capítulo 3. En el capítulo 1 de San Juan dice, 1:29, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Toda esa parte está conectada. Por eso, este Cordero, cuando uno se imponía las manos, en ese Cordero mi pecado pasaba a ese Cordero. Entonces, si este Cordero era degollado, en ese momento mi pecado era perdonado. Es por eso que, ¿cómo es que se limpia el pecado? Habían 2 maneras de limpiarse el pecado. El pecado que estaba escrito en el altar era borrado con la sangre de ese sacrificio. Cuando se echaba la sangre en esos 4 cuernos, en ese momento era borrado el pecado. Cuando en la Biblia dice yo deshice, es porque es borrado. Así como cuando uno pinta una pared y se borra lo que está ahí, de esa manera también con la sangre de ese cordero se tapaba el pecado que estaba ahí. Por eso que dice, yo deshice como nube tus rebeliones y como niebla tus pecados, vuélvete a mí porque yo te redimí. A través de la sangre había borrado este pecado que estaba escrito en los cuernos. Con la sangre del cordero había tapado ese pecado que estaba escrito, por eso que ya no se veía absolutamente nada. Pero entonces, ¿cómo se puede borrar el pecado que está en la tabla de nuestro corazón? Se borra a través de la fe. Cuando yo creo que Jesucristo ha muerto en la cruz y ha perdonado mis pecados, en ese momento el pecado que está en la tabla de mis corazones es totalmente borrado. Ese es el proceso por el cual uno recibe el perdón de los pecados. Por eso Pablo está testificando acá de que Jesucristo había muerto por nosotros y ha perdonado nuestros pecados. Pero Pablo, hay mucha gente que no creía en ese momento que Jesucristo había muerto y por eso Pablo también no dudaba de que Jesucristo había resucitado. Es por eso que estaba yendo en camino de Damasco para atrapar a los cristianos. Pero cuando estaba en camino de Damasco vino una luz muy fuerte. Yo
Ayer, después el domingo en la tarde, en 2 sesiones prediqué haciendo la cantata de Pascua. Había subido en el tren Bala KTS, había partido a la 1 de Seúl y llegué más o menos a las 3:30 a Busan. Y por eso desde las 4 tenía la hora de la prédica. Yo prediqué y esa noche después cuando terminó, también el culto también. Y presentamos también esta cantata, la película, ¿verdad? De la cantata de Pascua. La gente estaba muy sorprendida, como viendo cómo Jesucristo había muerto en la cruz a través de su resurrección. Yo también pude predicar la palabra. Luego dormí en Busan. En la madrugada me levanté muy temprano y fui a Changwon para hacer, junto con los hermanos, la hora piadosa. Y luego de eso fui a Jeonju y con los hermanos realicé la grabación de esta conferencia de hechos. Y luego estuve en Daejeon y fui a la clínica de ojos. ¿Por qué? Porque la verdad es que yo, como tengo mucha edad, mi vista está un poco fallando. Yo no sabía exactamente, pero cuando fui poco a poco podía ver cómo había una lágrima que salía en mis ojos. Pero cuando vi una foto, ellos habían tapado eso. Por eso, cuando fui a ese departamento de oftalmología, más o menos pasó 1 hora y me hicieron unos masajes en los ojos también. Y también ahora mis ojos, yo podía sentir como estaba muy cómodo, estaba muy feliz y muy agradecido por eso. Nosotros estamos en esa vida. Escuchando lo que Pablo dice es muy maravilloso porque ahora Pablo, él no está preocupado si es que va a morir o va a vivir. Él estaba primero en un pleno juicio, pero él no dice sobre esta parte, sino que, ¿por qué? ¿Por qué no toca esos puntos? Porque Pablo sabía que su vida estaba en las manos de Dios.
Por eso que él se puso a pensar dentro de sí, ¿por qué yo ahora estaré en las manos de los judíos sufriendo? Él sabía todo esto, porque él tenía que llegar a Roma, porque en ese tiempo los judíos pertenecían a Roma, por eso él tenía que ir a Roma. Él tenía que ir a Roma y en Roma este evangelio de Jesucristo tenía que ser testificado por él. Él tenía ese plan, ¿verdad? Por eso era algo muy común que todo ese proceso, él sabía que exactamente que era un proceso para ir a Roma. Por eso que se levantaban los vientos y también la nave daba la vuelta, iba a ser mordido por las víboras. Había muchos procesos por los cuales tenía que pasar. El diablo sabía que quería detener a Pablo para que no llegue. Por eso que en el mar Mediterráneo es imposible, históricamente no se pudo ver cómo durante 14 días no se podía ver ni el sol ni las estrellas. ¿Cómo puede ser posible que haya un tifón de esa manera? Por eso el diablo decía, yo no voy a dejar que tú vengas a Roma. Por eso daba la vuelta a la nave y al barco. Pero Pablo conocía la voluntad de Dios. Por eso él simplemente sonreía. Al momento de llegar a la isla de Malta, más o menos a más de 60 personas él puede dar consuelo, y luego cuando llega a Malta, en la puerta ve cómo la nave había sido destruida. Simplemente la gente que sabía nadar llega, y luego hay las personas que llegan a través de se atrapan de la madera que había quedado, y luego de eso, como había los ciudadanos de ese lugar habían hecho un fuego, y cuando él estaba sacando la madera para llegar había una víbora ahí. Y cuando vio esa víbora se había muerto, había mordido la mano de Pablo. Entonces la gente estaba totalmente sorprendido. Y la gente decía, él es un asesino. Ha podido ser salvado del mar, pero la justicia no lo deja permitir. Cuando una persona es mordido por una víbora, tiene que morir, pero él simplemente sacó esa víbora y la colocó en el fuego, y él decía, wow, qué cálido es el clima acá en esta fogata. Y la gente estaba mirando pensando que él iba a morir, pero no moría. Entonces la gente pensaba que él era un dios. Primero la gente pensaba que él era un asesino, por eso que la justicia no había permitido que él esté vivo, pero él decía, la gente después decía que él era un dios. Por eso él viene y empieza a salvar incluso a la gente que estaba ahí. Y después de eso sigue tomando el barco y llega a Roma. El diablo había querido evitar que Pablo llegue a Roma, otros también predicando el evangelio. El diablo de muchas maneras ha querido detener el camino en el cual estábamos y el camino en el cual yo andaba. Pero sorprendentemente, el predicar el evangelio es la voluntad de Dios. Por eso, si yo veo simplemente la situación, parece que hay mucha gente que con mentiras nos atacan y la gente cree en esas personas. La verdad es que me siento triste y a veces me siento mucha incomodidad. Pero Dios, yo puedo saber que ese es un proceso simplemente por el cual estamos predicando el evangelio de Dios. Por eso, cuando yo pienso, y mientras más profundo pienso en esta parte, yo no tengo temor, sino que tengo agradecimiento. Pablo también tuvo ese corazón, por eso él había sido atrapado, había sido pasado y entregado a los gentiles. Él no decía, perdónenme, por favor, sálvenme. Él no se excusaba, sino que cada vez que tenía oportunidad, él le dijo, ¿podré expresarme? Él le dijo, sí. Entonces, le dale una oportunidad para que pueda hablar frente a esas personas y al tribuno. ¿Y qué fue lo que dice Pablo? Cuenta su testimonio de cómo había recibido la salvación. ¿Por qué? Porque esas personas tenían que enseñarle a esas personas para que puedan recibir perdón de los pecados.
Y después la gente está escuchando, ¿verdad? Pero después de eso, la gente empezó a levantarse porque el diablo estaba poniendo trabas para que esta gente no pueda escuchar el Evangelio. En esos procesos también, Dios nos bendice. Y es muy sorprendente esto. Nosotros, cuando vemos en 1 Samuel, como Saúl había querido matar a David, David no podía estar ahí, entonces va a escaparse a la tierra de los filisteos. Pero ¿cuál es el problema? La gente de los filisteos, cada vez que venía a pelear con los israelitas, siempre estaba David en el campo de batalla. Por eso David, después de que se evada la gente de filisteos, como no estaba David, los filisteos, el rey de los filisteos va a atacar a los israelitas. Entonces Saúl, si simplemente hubiera dejado a David que está ahí, David hubiera cuidado a Saúl. Pero como Saúl quería matar a David, y como David se fue del pueblo de Israel, los filisteos entraron al pueblo de Israel. Es por eso que Saúl había llamado a todos los valientes para que lo cuiden. Pero cuando vemos cómo Saúl muere, en esa época ya David era rey y cuando Saúl muere, nadie estaba a su costado. Es por eso que las personas que quedan al costado de Saúl cuando muere simplemente son sus 3 hijos. Y por eso los 4 son los que sufren el asesinato. No hay nadie al costado de Saúl cuando muere. Él había preparado muchas cosas para cuidarse, pero él no pudo descubrir lo que Dios había preparado para él. No pudo saber cuán tonto era el hecho de que él se haya querido cuidar entre él. Nosotros también nos esforzamos a veces para querer cuidarnos por nosotros mismos. Pero cuando nosotros somos evangelistas, predicadores del Evangelio, y tenemos que saber que Dios nos cuida, especialmente cuando yo veo en el Antiguo Testamento, podemos ver exactamente que dice un versículo en el cual en Proverbios hay un ave que está protegiendo esos huevos. Cuando alguien está poniendo un huevo, tiene que saber que ese huevo está listo para poder salir, ¿verdad? Está representando cómo están entrenando a los embajadores, a los predicadores del Evangelio. Un ave que está protegiendo su huevo. Y esta ave que está protegiendo a sus crías está hablando al pastor que protege a las personas que están abajo. Pueden haber muchas dificultades, pueden haber muchos problemas, pero sí o sí, este ave que esté protegiendo tiene que dejar que pase, que vaya en libertad. ¿Por qué? Porque un verdadero siervo de Dios, esa es la vida del verdadero siervo de Dios. Los huevos tienen que ayudarlos para que salgan del huevo, ¿verdad? Y después, cuando lo está poniendo en el nido, cuando lo está cuidando, tiene que hacer que crezcan, ¿verdad? Espiritualmente. Por eso que dice, no lo tengas abajo, sino que déjalo en libertad. Déjalos en libertad. Yo también sé que había muchas dificultades que Dios me ha permitido. Pero siempre la palabra de Dios es una ley para nosotros. Por eso que cuando yo parece que experimentaré dificultades y problemas y tribulaciones, pero Dios siempre nos ha cuidado y ha permitido que yo pueda con libertad predicar el Evangelio. Yo he podido ver esto. Por eso, Dios sabía exactamente que Pablo estaba yendo a Roma y por eso, esa era la voluntad de Dios, que Pablo llegue a Roma. Por eso, como Pablo estaba yendo a Roma, a pesar que vengan los vientos fuertes, a pesar que la nave se rompa, a pesar que vengan víboras, él decía, yo voy a ir a Roma. Y tenía que presentarse frente al emperador de Roma, al César, y
iba a predicar el evangelio. Él tenía esta seguridad en su corazón. Aunque yo quiera morir, yo no voy a morir. Aunque vengan las olas, aunque la nave se dé la vuelta, aunque sea mordido por una víbora, que la gente me quiera matar, aunque me hayan apedrado y esté desmayado, aunque la multitud me esté arrastrando, a pesar que hayan dificultades, Dios me va a cuidar, por eso yo no voy a morir. Pablo tenía esta fe en medio de él. Es por eso que las otras personas estaban llorando y le diciendo, por favor, no vayas a Jerusalén. Pero ellos dicen, ¿por qué entristecen mi corazón? Yo no simplemente estoy arriesgando mi cuerpo para que sea amarrado, sino que incluso estoy presentando enfrente de la muerte. ¿Por qué? Por Jesucristo. Jesucristo ha entregado su cuerpo por mí y fue crucificado en la cruz. Yo también, por este evangelio, estoy dispuesto a sufrir y tengo mucho agradecimiento por eso. Pablo tenía este corazón y de esa manera estaba avanzando. Por eso, cada vez que tenía oportunidad, él no se estaba excusando diciendo, yo no soy un pecador, perdóname, sino que cada vez que se presentaba, él no decía que lo dejen en libertad, sino que cada vez que tenía oportunidad, predicaba el evangelio. Él decía, antes yo había acusado y perseguido a esa enseñanza, por eso quería atrapar a las personas, para que la gente sea atrapada, quería matar a las personas y yo de esa manera estaba atacando esa enseñanza. Pero yo sabía que había muchos cristianos en Damasco, por eso estaba yendo a Damasco, pero de repente del cielo vino una luz muy fuerte. Yo no pude abrir los ojos, no podía ver frente y simplemente escuché una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? De esa manera, Pablo le decía, yo no te he perseguido, Señor, yo no he perseguido a nadie. ¿Quién eres tú? ¿Por qué me dices que yo te estoy persiguiendo? Yo soy Jesús de Nazaret, el que tú persigues. Y Pablo se sorprendió totalmente. Entonces, esa historia que yo había escuchado que Jesucristo había muerto en la cruz y que había resucitado era verdad. Yo pensaba que eso era una mentira y simplemente pensaba que esos cristianos eran una persona que quería engañar a los ciudadanos de Roma. Por eso yo estaba persiguiendo a todos los cristianos. ¿Era verdad? A partir de ese momento, Pablo cree en Jesús y de esa manera empieza a testificar y predica ese evangelio para que muchas más personas puedan recibir esa salvación y presenta toda su vida para eso. Cuando vemos en el capítulo 22 de Hechos, podemos ver cómo estaba yendo a Jerusalén y la gente había atrapado a Pablo para que lo apedre y de esa manera saca de la ciudad a Pablo fuera y estaban a punto de apedrearlo. Pero cuando estaban a punto de apedrearlo, se presenta ese tribuno y el tribuno detiene a la gente. Es por eso que el tribuno lo amarra, lo trae a la ciudad de nuevo, a la fortaleza y le dice, Pablo le dice, ¿se me permite decirte algo? Y él le dice, ¿sabes griego? Sí. ¿Quién eres tú? Yo soy Pablo, judío de Tarso. Por favor, deme una oportunidad para que yo pueda hablar. Entonces sí, le dice, habla. Y en ese momento Pablo empieza a testificar. Él no le dijo, por favor, tribuno, sálveme porque no tengo pecado. No le dice, por favor, sálveme, sino que empieza a testificar ese evangelio de Jesucristo. Dios, a través de Pablo, ese siervo tan valioso que había perseguido a los cristianos, permitió que se pueda predicar el evangelio a muchas personas y de esa manera entra el evangelio a Roma. ¿Cómo es que el evangelio entra a Roma? Porque colocó el evangelio en el corazón de Pablo. Es por eso que Pablo era simplemente un instrumento escogido. Así como cuando uno en un instrumento coloca comida, o Dios había colocado el evangelio en ese instrumento llamado Pablo. Y con denuedo pudo predicar el evangelio. En Roma, muchos cristianos se levantaron ahí. Cuando vemos el libro de las catacumbas, podemos ver que en la parte subterránea, realmente en estos sepulcros
sepulcros, habían hecho agujeros en el subsuelo y dentro de esos subsuelos los cristianos estaban ahí, escapándose. Como el camino en esos subsuelos era totalmente complicado, cuando una persona perdía el camino no podía encontrarlo. Dice que hay gente que perdía el camino ahí y se quedaba ahí hasta su muerte. Por eso todos los romanos tenían temor de entrar a las catacumbas, pero sorprendentemente solo los cristianos exactamente conocían el camino de las catacumbas. Por eso cuando entraban ahí no había ningún problema. Y nadie podía atrapar a los cristianos en las catacumbas. Los cristianos a través de su vida en las catacumbas realmente, ellos alababan a Dios, servían a Dios y vivían de esa manera. Por eso en Roma, cuando podemos ver en el teatro, en el Coliseo romano, cómo los cristianos habían derramado su sangre. Y también las catacumbas. En esos dos lugares son muy famosos por el martirio de los cristianos. Dios nos dio esta gracia tan maravillosa. Y cuando Pablo entró en Roma, a partir de Roma, a Inglaterra, a Alemania, a Rusia, a Francia, a Italia. Claro, porque Roma pertenece a Italia, ¿verdad? De esa manera el Evangelio fue testificado en esos lugares. Y de esa manera el Evangelio entró en Roma, en Europa, y luego cuando los puritanos fueron a Estados Unidos, el Evangelio llegó a todas partes del mundo a través de los misioneros de Estados Unidos. Y de esa manera se testificó el Evangelio a todas partes del mundo, incluso las ciudades. Hay mucha gente que incluso en las islas del Pacífico recibe salvación y podemos encontrar a gente que salva. Es algo totalmente sorprendente. Dios ha realizado esta obra tan maravillosa. Es por eso que solo ha sido por la gracia y por el poder de Dios. Nosotros estamos en una parte de esta obra tan maravillosa de Dios. Y en el año 62 yo también. Yo supe que era un pecador. Y luego, cuando vemos en Romanos capítulo 20, en Romanos 3, 24, dice que hemos sido justificados directamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Al principio yo no conocía sobre esta palabra. Todos los días pedía y rogaba por el perdón de mis pecados. Pero ese día en la mañana cuando levanté, yo estaba orando por el perdón de mis pecados, pero cuando dejé de orar y me levanté, en mi corazón, yo pude darme cuenta que mi pecado había sido perdonado. Por eso empecé a leer la Biblia. Y sorprendentemente yo pude, todas las noches yo me reunía con mis amigos y robaba y hacía cosas malas, pero no podía dejar de ir. Pero ese día yo empecé a leer la Biblia. Leyendo la Biblia, pude ver cómo la sangre de Jesucristo había lavado todos mis pecados y los había hecho más blancos que la nieve. Pude descubrir esa verdad. Después de ese día, Dios empezó a guiar mi vida y me dio la oportunidad para predicar este Evangelio a todas y cada parte del mundo. Me ha abierto el camino para predicar el Evangelio a todas partes del mundo. Por la gracia de Dios, yo puedo predicar ese Evangelio. Por eso no se imaginan cuántos agradecimientos tengo. Todas esas cosas, exteriormente, parece que Pablo ha tenido que hacer muerte, parece que le estaban llevando para llevar, simplemente le están llevando como preso para ir a Roma, pero el diablo había utilizado esas cosas, pero por el contrario, Dios estaba llevando a Pablo para que el Evangelio sea llevado por todas partes en Roma. Por eso Roma se transformó en la ciudad, la cual contiene la historia del cristianismo de una manera mucho más grande, y se formó esta obra del Evangelio. En ese tiempo, el emperador Nerón, en esa época, había querido atrapar, y dice que incluso hacía antorchas humanas y los quemaba de esa manera. Y los había colocado como velas en su casa. Hacía estas antorchas con las personas, con los cristianos, y los quemaba estando con vida. De esa manera los quería asesinar. Pero sorprendentemente, en ese Roma, primero el Evangelio había empezado en Jerusalén, en Israel, pero cuando llegó a Roma, se traspasó, ¿verdad? Y de esa manera se expandió a todo el mundo. Por eso muchas personas escucharon el Evangelio en Roma y ahora también podemos ver cómo la gente recibe perdón de los pecados. El diablo, de una manera muy astuta, a pesar que la Biblia está escrita específicamente y Jesucristo ha muerto por nuestros pecados, el diablo hace que la gente piense que son pecadores.
Jesucristo muerto en la cruz. Imagínense que antes de la muerte de Jesucristo somos pecadores y después de la muerte de Jesucristo somos pecadores. Entonces, ¿qué significado tendría esa muerte? El diablo nos ha engañado. Pero, sí, antes de que Jesucristo haya muerto en la cruz éramos pecadores, pero Jesucristo a través de su muerte y con su sangre ha perdonado todos nuestros pecados. Así que no sean engañados por el diablo. Somos justos. Dios dice que hemos sido justificados. Eso es lo que nos dice la Biblia. Yo también, descubriendo esa verdad, después de ser liberado del pecado, mi vida empezó a cambiar. Es por eso que tengo mucho agradecimiento. Hermoso día, qué alegre día. El día en que el Señor ha limpiado todos mis pecados. Yo, como Pablo, no he sido atrapado y he sido llevado a Roma en un barco, pero pensando en Pablo podemos ver que estamos ahorita en un lugar muy cómodo, ¿verdad? Porque voy en un carro, voy a África, voy a Europa a predicar el Evangelio, voy a Estados Unidos a predicar el Evangelio, a Latinoamérica. Tengo mucho agradecimiento porque puedo predicar el Evangelio de esa manera. Compartiendo sobre esto, puedo ver cómo a través de la sangre de Jesucristo nuestro pecado ha sido limpiado. Cuando testifico esto, puedo ver cómo el Espíritu Santo obra. Es por eso que es muy sorprendente y tengo mucho agradecimiento. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. En esa época también Jesucristo, aunque la gente quería el diablo quería matar a Pablo, pero Dios lo cuidó. Por eso cada vez que Pablo iba a algún lugar, en ese lugar era llenado por el Espíritu Santo. Ahora también, cada vez que predicamos el Evangelio de la sangre de Jesucristo, el diablo quiere evitar que esta verdad sea compartida. Por eso dice que somos una secta y eso, pero por la gracia de Dios, nosotros somos protegidos por Dios y podemos predicar el Evangelio hasta ahora. No se imaginan cuánto agradecimiento tenemos por esto. Es imposible expresarlo con palabras. Cuando predicamos el Evangelio, yo tenía 19 años y en ese momento recibí la salvación. Entré a la escuela de misioneros y he aprendido el Evangelio. Parece que hubiera sido ayer, pero ya, estoy llegando a los 80 años. Tengo mucho agradecimiento frente a Dios. Antes tenía el estómago, era débil del estómago, también estaba mal del corazón, pero Dios me ha dado una salud muy buena y me ha permitido que yo predique el Evangelio. Por eso que no se imaginan cuánto agradecimiento tengo. Recientemente también en Corea, no simplemente en Corea, sino que en todo el mundo, hay muchos obreros del Evangelio, el cual están con un mismo corazón para predicar el Evangelio. Por eso que también tengo mucho agradecimiento y le doy la gloria a Dios. Hermanos y hermanas amados, solo hay dos ramas. Hay gente que cree que Jesucristo ha perdonado nuestros pecados, pero hay gente también que, a pesar que Jesucristo ha muerto, creen que son pecadores. Hermanos, la gente que cree que son pecadores están negando la cruz de Jesús. Entonces son enemigos de Jesucristo. No somos pecadores. No es que, sí, hemos pecado, ¿verdad? Pero Jesucristo, la sangre de Jesucristo ha limpiado nuestros pecados. Por eso la Biblia dice que somos justos, que somos santos. Nos está diciendo cristianos. Por eso hay mucha gente que es engañada por el diablo y mucha gente todavía diciendo que cree en Jesucristo dice que son pecadores. Y cuando decimos que hemos recibido por los pecados, nos dice que somos una secta. El diablo siempre utiliza la misma manera para que la gente no pueda recibir la salvación, pero no se imaginan cuánto agradecimiento tenemos por poder predicar ese Evangelio en el nombre de Jesús. Podemos ver que la vida de Pablo, él nunca se excusaba y cada vez que estaba enfrente de los juicios, él nunca se esforzaba y hablaba para salir de la cárcel, sino que le predicaba el Evangelio a los jueces. Cuando estaba en la cárcel también predicaba el Evangelio, a los presos también predicaba el Evangelio. Él vivió por el Evangelio y de esa manera se presentó frente a Dios. Es por eso que nosotros, nuestro pecado, el pecado que estaba escrito en el cuerno de los altares ha sido borrado por la sangre de Jesucristo. Y el pecado que está escrito en la tabla de nuestros corazones se lava a través de la fe. Sí, puedo haber recuerdo el pecado, sí, yo he pecado, pero a través de la sangre de Jesucristo ha sido perdonado mis pecados. Con esa fe yo puedo recibir el perdón de los pecados y puedo ser liberado de los pecados. Por eso nosotros hemos recibido perdón de los pecados, nos hemos transformado en santos y es por eso que podemos recibir esta bendición muy sorprendente. Espero que toda la gente pueda recibir Dios decía que todo el mundo puede recibir este perdón de los pecados y pueda alabarlos.
Dios no desea que la gente siga diciendo que es pecadora. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente hora. Cuídense mucho. Muchas gracias.
Un saludo cordial con todos. Hoy vamos a hablar sobre la historia de Pablo acá en Hechos. Pablo fue a Jerusalén y fue preso por los de Jerusalén. Esas personas decían que habían visto a Pablo que estaba en el templo y que había quebrantado la ley y que estaba en contra de Dios. Por eso atrapan a Pablo y lo sacan fuera de la ciudad para apedrearlo. Como lo sacan fuera, la gente estaba gritando y estaba a punto de apedrearlo. En ese tiempo se le dio aviso al tribuno de Jerusalén, que estaba alborotada esta ciudad. Entonces él va y ve cuando ellos estaban a punto de apedrearlo y cuando se muestra el tribuno, ellos se detienen de ese lanzamiento de piedras que iban a tener. En ese momento el tribuno le pregunta, no sabía exactamente por qué querían matar a Pablo, entonces lo amarran y como la gente quería matar, quería cuidar a Pablo, es por eso que protegiéndolo lo lleva a otro lugar. Entonces, nosotros cuando vemos la Biblia tenemos mucho agradecimiento porque Dios no simplemente, aunque parezca que vivamos por vivir, siempre Dios nos está cuidando, nos está protegiendo. Es por eso que esas cosas son muy sorprendentes. Yo hace mucho tiempo estando dentro del Señor, de verdad, han habido muchas situaciones muy difíciles. En esos momentos siempre Dios me ha cuidado. Es por eso que tengo mucho agradecimiento. Cuando estaba en Apcukton o cuando estaba en Champali, recordando ahora y pensando sobre esa parte, la verdad es que tengo mucho agradecimiento del hecho de tan solo estar vivo. El siervo de Dios. No es común que Dios cuide a su siervo, ¿verdad? En la Biblia, cuando vemos en la palabra, ¿qué es lo que está escrito? Podemos ver en el libro de exactamente como está escrito que dejarás ir a la madre. Cuando entres por el camino a algún nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra con pollos o huevos y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos, dejarás ir a la madre. ¿Qué significa que la madre esté encima de los pollos? Está criándolo, ¿verdad? Esta madre que está echada encima de los pollos está hablando sobre el evangelista que está guiando a las personas para que nazca de nuevo. Dios está diciendo Dios, nunca toquen ningún cabello de un evangelista. Por eso, en India también el COVID-19 se ha empeorado mucho, especialmente en muchos hospitales hay muchos enfermos, tampoco hay tanques de oxígeno y la gente se está robando los tanques de oxígeno. Es por eso que ahora en India hay un complot y un caos total. Nosotros hemos visto esto y con mucho apremio hemos estado comunicando con los misioneros, preguntándoles cómo están y también mandando los medicamentos de lo que estamos ordenando para que puedan salir de ahí. Nosotros no se puede comparar las cosas que nosotros podemos hacer o que lo que haga Dios. Hace un momento también nosotros hemos hablado por teléfono con un misionero de India y hemos preguntado qué tal está. Y de esa manera estamos haciendo planes, especialmente los pastores, directores de la iglesia, ellos están muy preocupados, están orando. Dios es muy sorprendente cómo cuidaba a Pablo. Si es que este procurador hubiera venido de repente, ese tribuno hubiera venido 5 minutos tarde, hubiera estado muerto Pablo, porque la gente estaba con las manos en la piedra, pero en ese momento vino el tribuno y de esa manera detuvo este lanzamiento de piedras que estaba en dirección a Pablo. Por eso el tribuno, al momento de ver a Pablo, al principio, decide cuidarlo. Por eso los soldados atrapan a Pablo y Pablo le dice, ¿se me permite decirte algo? Y le dice que sí, está bien.
le pide por favor que pueda hablar a la multitud. Entonces le dice sí, le da permiso. Y cuando Pablo le da el permiso, podemos ver acá en Hechos 22:1. Varones y hermanos ser padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio y les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. De esa manera, Pablo empieza a contar el testimonio de la vida en la cual había estado. Él les dice, ahora ustedes me están persiguiendo. Yo también antes perseguía a la gente que creía en Jesús. Y también de esa manera yo estaba escuchando que en Damasco había muchos cristianos. Yo estaba en dirección a Damasco para poder atraparlos. Y en ese camino me encontré con Jesús. Él estaba contando ese testimonio ahí. En resumen, podemos ver que Pablo había estado en un cuerpo de preso, pero él había sido liberado del pecado. No simplemente estaba hablando para poder liberarse de estar preso, sino que él estaba predicando el evangelio continuamente. Cómo es que había llegado a Damasco, cómo se encontró con Jesucristo, cómo es que Jesucristo lo protegió. Viendo esas cosas tengo mucho agradecimiento también. Especialmente los evangelistas, predicadores del evangelio. Dice, dejarás ir a la madre sí o sí, no tomarás a la madre con los hijos. Continuamente yo hablo sobre esa parte con una persona. ¿Estamos echando el corazón o tenemos que verificar si es lo que hacemos es por el evangelio? Yo estoy echando el corazón para que los cristianos, los miembros estén creciendo espiritualmente. Yo siempre analizo esa parte de mi corazón. Y también puedo ver si es que lo que yo estoy haciendo es por el evangelio, si es para los hermanos de la iglesia. ¿Por qué puedo tener de nuevo? Porque no importa cualquier persona o lo que me diga cualquier persona, si Dios dice, dejarás ir a la madre. Hubiera muchas persecuciones a nosotros también, pero continuamente Dios ha abierto las puertas para poder predicar el evangelio. Y pensando en esto, no se imaginan cuánto agradecimiento tengo. Es imposible expresarlo con palabras. Pablo, en ese momento, él no se esforzó para ser un cuerpo libre y salvarse del mismo. No, Pablo no dijo eso en ninguna parte, sino que, a pesar que estaba preso, él continuamente predicaba el evangelio. Y contó cómo se fue a Damasco, cómo vino de los fuertes diciendo, Saulo, Saulo, ¿quién eres tú? ¿Por qué me persigues? Y él dice, ¿quién, Señor? Yo soy Jesús de Nazaret, el que tú persigues. En ese momento Jesús se dio cuenta de que Jesucristo había muerto y de verdad había resucitado. De esa manera fue arrastrado y guiado por Jesús y hasta ahora he vivido por el Evangelio. Y ahora también estoy testificándoles a ustedes a Jesucristo. Es muy valioso esta vida que está haciendo Pablo. Cuando vemos que termina el primer, segundo, tercer viaje y va en el cuarto viaje hacia Roma, Pablo prepara muchas cosas y realiza muchos tipos de oraciones. Pablo sabía que antes de que entrara a Jerusalén, sabía que él iba a ir a Roma. Es por eso que llama a los ancianos de Efeso, porque era la última vez. Entonces empieza a hablar con él y de eso se va a Jerusalén para ir a Roma. Y cuando estaba en Cesarea, había esta persona llamada Felipe, tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y también estaba el profeta Agabo, que había tomado el cinto de Pablo, y le dice, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. A él, al oír esto, los hermanos y las hermanas le decían, por favor, Pablo, no entres a Jerusalén, y le estaban rogando de esta manera, pero Pablo dice, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y de esa manera Pablo, es muy maravilloso cómo predicaba el Evangelio. Bueno, lo que hace Pablo
es predicar el Evangelio de Jesucristo. Los evangelistas. Claro, a veces cuando viene alguna dificultad, hay algunas personas que se escapan o dejan de predicar el Evangelio. Yo creo que a veces no son muchas dificultades las que pasan, pero hay algunos hermanos que se escapan. La verdad es que me da mucha pena porque yo hasta ahora, el hecho de yo haberme cuidado para mí mismo o el hecho de que Dios me haya cuidado, estas dos cosas no se pueden comparar. Yo tengo mucho agradecimiento frente a Dios porque en el año 87 estaba muy mal del estómago. Había estado sufriendo y había bajado incluso 7 kilos. Pero Dios, por la gracia de Dios, yo leí la palabra en el capítulo 11 de Marcos, versículo 24, y yo creí que mi estómago había estado curado. Y en 24 horas yo me curé completamente del estómago. Después de ese día, hasta ahora no he experimentado ningún tipo de incomodidad. Estoy hablando del 87, estamos hablando de más o menos hace más de 30 años. Pero Dios, la verdad es que tengo mucho agradecimiento frente a Dios. Y también en el año 99 yo estaba mal del corazón. Y la verdad es que estaba a punto de morir. Fui al hospital de Hanyang y me hicieron muchos tratamientos, pero fui a Estados Unidos porque no funcionaba. Y me encontré con un médico, el cual es el mejor profesional de corazón del mundo. Pero a pesar de que él me trató y me hizo muchas investigaciones, me dijo que no había manera. Entonces era más o menos en la época del abril del 99. Después de eso, cuando yo fui a participar del seminario en Perú, estaba echado porque estaba muy mal corporalmente. Terminando este seminario, yo estaba en el aeropuerto y la gente que venía, los hermanos que vinieron, decían, este será el último viaje del pastor Oxopar porque me veía muy mal. Y en julio, Dios me curó completamente esa enfermedad. Yo, cuando veo a las personas ancianas, ahora, aunque uno llega a los 60 años, estamos en la juventud todavía, ¿no? Antes se decía que a los 60 años uno ya estaba viejo, por eso que se celebraban los cumpleaños de los 60 años y se hacía un banquete grande, ¿verdad? Pero en ese tiempo no era tan común, era muy raro ver a una persona que viva a 60 años, pero ahora el promedio de vida ha aumentado. Es por eso que ahora, cuando yo llegué a los 50 años, yo pensé que iba a vivir solo hasta los 60 años. Y yo ordené muchas cosas de mi vida. Pero cuando yo me di cuenta, llegué a los 60 años, no morí. Llegué a los 70 años y no he muerto. Y ahora estoy a punto de llegar a los 80 años. Dios me ha mostrado que el hecho de cuidarme yo mismo y que Dios me cuide, no se pueden comparar esas dos cosas. Ahora, nosotros podemos, aprendiendo la fe, algo muy bueno es que de repente ustedes pueden estar enfermos, tienen un gripe, de repente pueden haber muchos tipos de enfermedades, pero Dios nos ayuda. Dios nos puede dar esta gracia tan inmensa. Yo me sentía muy triste porque cuando el anciano Ko fue al mundo, él tenía mucha edad, pero yo esperaba que él pueda vivir mucho más tiempo. El anciano Lee también cuando falleció, o el hermano Choi, la verdad es que en ese tiempo, el hermano Chong cuando falleció, me dolía mucho el corazón porque era más joven que yo, pero falleció. Cuando él falleció, me puse a pensar sobre esa parte. En el caso del anciano Lee, él estando en la iglesia presbiteriana, él persiguió mucho a su esposa porque recibió la salvación. Pero ese anciano, recibiendo la salvación, él vivió por el Evangelio de 12 años. A pesar que él era muy joven, él falleció. La verdad es que en ese momento yo me sentía muy, muy triste. El anciano Ko y el hermano Chong también. Los tres. El hermano Ko también, él tenía buena edad, ¿verdad?
Pero el hermano Chong era un hermano muy joven. Él de verdad que hacía las cosas muy bien. Él construyó la iglesia de Daegu, de Incheon y también la iglesia de Gangnam. Después de que ese hermano recibió salvación, estaba seguro que había muchas cosas por las que él podía construir. Ese hermano Chong estaba muy feliz. La verdad es que a veces yo también quería que él siga trabajando con nosotros. Por eso es que me sentía muy triste de que él haya fallecido. Pero viendo por otra parte, lo que yo podía pensar era que el hermano Chong, Suno, el hermano Lee y también el anciano Ko, yo creo que Dios ya había determinado cuál era la fecha que ellos iban a fallecer. Por eso estas personas eran personas que no creían en Jesús y que estarían en contra de la iglesia, pero después de recibir la salvación, habían amado al Señor de una manera muy grande y con todo su cuerpo y su corazón habían entregado para vivir por el Evangelio. Dios creo que había terminado el momento en el que iba a llamarlos a ellos, por eso el anciano Lee. No hay ninguna persona tan vista como el anciano Lee, ¿verdad? Porque después de que él estaba en contra de la iglesia, recibió la salvación y hasta antes que se presente frente al Señor, echó todo su corazón y todo su cuerpo y todos sus bienes para el Evangelio. Viendo esa vida, la verdad que es muy hermosa y muy valiosa. El hermano Lee, le dije, cuídese mucho. Vaya con cuidado porque usted, él de una manera muy fuerte había estado en contra de la iglesia, ¿verdad? Pero por la gracia de Dios había recibido la salvación y ahora él trabajando por el Evangelio, él falleció. La verdad es que él echó todo su corazón por la obra del Evangelio, no le quedaba nada. Viendo a los ancianos también como habían fallecido, la verdad es que tiene ese corazón. Tengo mucho agradecimiento porque el anciano Ko también falleció de repente, el hermano Chong también. Cuando yo estaba en África, de repente una hermana me llamó, me dijo, pastor, el hermano Chong no puede respirar. ¿Por qué, hermana? ¿Por qué ha pasado? Está bien, le dije, no hay problema. Vayan al hospital. Estoy seguro que se va a curar directamente si es que lo internan, pero después me di cuenta de que él ya había pasado mucho tiempo de que él había fallecido. Estaba muy triste. La verdad que estaba muy triste. Y también estando yo en esta vida, el hecho de que yo me cuide a mí mismo, o el hecho de que el Señor me cuide, no se pueden comparar esas dos cosas. Pensando en esa parte, tengo mucho agradecimiento frente a Dios. Desde que yo era niño, yo tenía un corazón muy débil. Y me enteré que yo tenía ese corazón débil cuando estaba en el año 99, cuando estaba muy mal del corazón. En ese tiempo estábamos en el centro de la misión en Daejeon, en la construcción del piso número 8. Cuando yo estaba en el centro de la misión, yo no podía ver a los hermanos que estaban en el piso 8. Parecía que no podía, estaba temblando, cerraba mis ojos y me sentía muy acelerado. En ese tiempo yo pensé que pude escuchar el sonido de mi corazón y sentía cómo se detenía el sonido del corazón. Durante 10 segundos más o menos, mi corazón dejó de latir y después de eso se dejaba de latir. Si dejaba de latir, yo iba a morir, ¿verdad? Pero volvía a latir. La verdad es que estaba muy inseguro, estaba muy débil mi corazón. De esa manera era el mes de marzo del año 99. Y nosotros haciendo el retiro en agosto. Y de repente me di cuenta que había estado curado. Y yo pude creer que había estado curado. Al día siguiente yo me levanté y fui a correr. Y terminando el retiro, cuando estaba en la iglesia de Daejeon en Hanbat, en la iglesia de Daejeon, Alfred está cerca a un colegio de secundaria de mujeres y ahí hay un campo muy grande de deporte. También había como un bosque de pinos. Por eso en la mañana me levantaba y daba una vuelta corriendo.
más o menos estar en 300 metros. Es por eso que como me dolía el estómago, yo no podía dar, solo daba 2 vueltas, pero seguía corriendo. Y también había comprado unas zapatillas para correr especiales y cuando fui a África también en la madrugada me levantaba y corría. Y cuando fui a Rusia también, el castillo también es muy bonito para poder correr, entonces mucha gente viene a correr también. De esa manera, mi corazón se mejoró. Recientemente, los hermanos médicos me dijeron que no es tan bueno el hecho de correr porque para la gente que tiene edad, las articulaciones se ponen la vena. Entonces, a veces el director del hospital, el hermano Kim, también me pondrá unas ampollas para mis articulaciones. La verdad que soy muy agradecido, pero de verdad, pensando en esa parte, en ese tiempo en el que estaba mal del estómago, estaba mal del corazón, ¿cómo es posible que pude pasar de esa situación? Ah, Dios me cuidó. En Estados Unidos me dijeron que no había nada, ninguna manera para solucionar. Pero yo sin tomar alguna pastilla o sin haber recibido ninguna inyección, me curé completamente. El anciano Juan, que está en nuestra iglesia, me dice que yo soy la persona que tiene el mejor corazón aquí en nuestra iglesia. La verdad que tengo mucho agradecimiento porque se expresa de esa manera. Lo que yo quiero decirles a ustedes es que las personas llegan a 30, 40 años y se esfuerzan para poder comprar algunas casas. Cuando una persona ha nacido de repente y lo único que quieren hacer es tener una casa para poder dormir y echarse en la noche. No se imaginan por cuánto se esfuerzan las personas por tener una vivienda. Pero yo, viendo la vida, yo no me esforcé por protegerme a mí mismo. Pero mientras he vivido por el Evangelio, Dios ha preparado todas las cosas para mí. Todas las cosas. Yo cuando a veces salgo en verano a la calle veo que hay mucha gente que tiene de mi edad. Dicen que no pueden comer, que están así o así. Conversamos y a veces escucho de esa manera. Pero yo nunca he estado enfermo. La verdad es que tengo mucho agradecimiento porque nunca he tenido incomodidad corporal. No se puede comparar el hecho de que Dios me cuide, aunque yo me cuide. Es totalmente diferente. Ahora, de repente llegan a 50, 60 años, 70 años, estoy llegando a 80 años y la verdad es que he envejecido. Aunque ustedes si quieren esforzar por cuidarse, no pueden hacer eso. Saúl se esforzó para cuidar su trono, es por eso quería matar a David. Pero mientras él quería matar a David, no puede permitir que David entre a Israel y fue a la tierra de los filisteos. El rey de los filisteos, cada vez que venía a atacar a Israel como estaba David, cuando estaba David no podía atacar. Por eso, cuando atacó, aprovechando que David no estaba, Saúl murió directamente. Realmente Saúl quería cuidar su trono, pero echando a David para afuera, él murió. La verdad es que nos causa mucha pena cuando la gente no conoce sobre esa parte, transforma de esa manera. El hecho de yo cuidarme mismo, el hecho de que Dios me cuide, no se puede comparar. El hecho de que yo me levante mismo con el hecho de que Dios me levante y me exalte, no se puede comparar estas dos cosas. ¿Quién es el que puede cuidarnos o cuál es la manera que nos podemos cuidar de la mejor manera? Es que yo deje de cuidarme mismo y entregar a Dios que me cuide. ¿Qué tengo que hacer? Una ave que está en el nido no simplemente está ahí, sino que si es que la madre está echada sobre los pollos o sobre los huevos, dice que no tomarás de la madre. Que significa que esté sobre los huevos. Está hablando
de que está entrenando, cuidando para que las personas puedan, está hablando a los evangelistas que están haciendo que la gente pueda nacer de nuevo. Y cuando están echados sobre los pollos, están hablando de que el pastor está entrenando a la gente que recibe la salvación para que pueda crecer espiritualmente. Yo, mientras he vivido por el Evangelio, la verdad es que sí, no es que no voy a morir, ¿verdad? Estoy destinado a morir también. Todas las personas estamos a morir. Pero yo nunca me he pensado o preocupado en cómo voy a vivir cuando esté viejo, de repente que tenga que tener una casa. Porque no se compara nada en lo que Dios puede hacer por mí o lo que yo puedo hacer de 10 veces en 10, de 100 en 100 y en 1000 en 1000. Siempre Dios me ha cuidado. ¿Cómo es posible que Dios me haya cuidado? Porque yo no me cuido a mí mismo, sino que simplemente he obrado por el Evangelio. Cuando serví al Señor, de esa manera Dios me ha cuidado. Es por eso que es muy maravilloso esto. Cuando uno lee la Biblia, Pablo, cada vez que era atrapado, él nunca habló para cuidar su vida. Cada vez que tenía oportunidad quería predicar el Evangelio. Frente al juez del juicio también predicó el Evangelio. Cuando iba a Roma también, estoy seguro que no está escrito eso, pero ha predicado el Evangelio. Yo también. El primer presidente que me encontré fue el presidente Fernando Lugo. El embajador de Paraguay vino y me dijo, pastor, yo quiero que usted sea mi hermano mayor. Hay que hacer familia. Y él colocó su nombre como Pak Tesu. Y yo le dije, ¿por qué se llama Tesu si usted es el menor? Usted tiene que ser el Soso, porque Te significa mayor en coreano y So es menor en coreano. Pero él no podía entender eso. Él, la verdad es que siempre me seguía. Tenía mucho agradecimiento por eso. Yo, los ministros también. Hay una mujer, hay dos ministras mujeres que me dicen que es su hermano mayor. Tenía mucho agradecimiento, de verdad. Los he tratado muy bien también. Un día vino el embajador y me dijo, pastor, tengo una dificultad, por favor, ayúdeme. Yo le dije, ¿cuál es su dificultad? El presidente de Paraguay, Fernando Lugo, va a venir. La verdad es que yo debo tratarlo muy bien. Pero no teníamos un financiamiento, por eso no puedo tratarlo como yo desearía. Después me puse a pensar que al presidente le encanta la música clásica, por eso que me gustaría que me dé el coro gracias para poder hacer un evento por entonces. Yo le dije, está bien, voy a hablar con la directora del coro gracias para que vengan unas personas. En ese tiempo estábamos en el seminario en el estado de Jamshil. Y él me dijo que venga. Entonces, aproximadamente a las 8 de la noche es la hora que yo subo al púlpito para predicar. Entonces yo le dije que yo puedo participar hasta las 7:30. Fui una hora antes de que empiece el concierto. Entonces cuando escuchó que yo había llegado, me llamó y me dijeron que fuera al 9º piso. En el 9º piso estaba el embajador, es el presidente Fernando Lugo, también estaba el director secretario y también dos ministros. Entonces estábamos conversando ahí y yo le di un regalo. Como regalo le di un libro del secreto del perdón de los pecados de nacimiento en español. Después de terminó este mini concierto, fuimos y después de 3 días el embajador me llamó. Me dijo que el presidente había leído todo el libro que se le dio. Y me dijo que por favor quiere invitar a usted a Paraguay. Entonces yo le mandé una carta al presidente. Ahora estoy un poco ocupado, pero el próximo año, en febrero, yo tengo un campamento en Paraguay. Entonces, le estaría bien si podríamos encontrarnos ahí. El presidente estaba muy contento. Yo fui a Paraguay, como fui invitado por el presidente, desde que bajé del aeropuerto vinieron la escolta. Simplemente me llevaron ahí primero a la sala de invitados presidenciales. Después, 4 policías del comité especial habían estado con 24 horas del día. Había recibido el tratamiento de un invitado presidencial por la gracia de Dios.
un día antes de encontrar al presidente, yo llamé al secretario general y le dije, ¿cuál es el tiempo con el cual encontrar al presidente? Y me dijo que eran 40 minutos. Me dijo, si es que el presidente desea, puede tener más tiempo, pero si no es así, después de 40 minutos se tendrá que levantarse. Entonces, era el primer presidente en el cual yo me encontraba. Entonces me puse a pensar, ¿por qué Dios a una persona como yo permite que me encuentre un presidente? Me di cuenta que era para predicar el evangelio. Entonces, durante 40 minutos yo empecé toda la noche a analizar esos 40 minutos. Estoy seguro que el coro gracias si canta alguna canción, entonces si canta 3 canciones se demora 10 minutos. Se demora 5 minutos para saludar entre todos y entonces quedarían 25 minutos.
minutos solo quedaría en ese tiempo. Tendría que predicar el Evangelio en ese tiempo y decía colocar este versículo, y empecé a ordenar completamente la prédica. Yo le dije al coro, gracias. Si es que de repente el presidente les hace alguna pregunta a ustedes solo digan sí o no. No respondan de una manera larga. Porque si alguien responde así, ya nunca me voy a llevar a esa persona a un presidente, frente al presidente. Entonces, yo necesitaba tiempo para predicar el Evangelio al presidente, por eso le dije, no quiten mi tiempo. Y el coro, gracias, hace exactamente como le dimos. Entonces, ¿verdad? Terminó el saludo, pasaron los 5 minutos y se me prediqué el Evangelio. Le prediqué el Evangelio y en ese tiempo el presidente recibió la salvación. Estaba muy agradecido. Después de que pasaron los 40 minutos exactamente, dejé de hablar y salí del lugar. Y después de 10 minutos, me llamó el secretario del presidente. Me dijo que el presidente hoy va a participar en el campamento. Después de 10 minutos me volvió a llamar y me dijo que cada representante de cada oficina gubernamental también participa en el campamento. Es por eso que él vino al campamento y escuchó la música del coro. Gracias. Después de eso, el presidente, incluso acá en Corea, ha venido 3 veces acá a Corea. Y cada vez que yo he ido, me ha invitado. Una vez también estuvo con dificultades porque estuvo enfermo de cáncer, pero Dios le permitió la salud. Él ha podido experimentar este camino de la gracia. ¿Cómo es posible que podría encontrarme con algún presidente? Solo por Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que predique el Evangelio. Me he encontrado con más o menos 30 líderes. Creo que la mitad de los líderes de naciones han recibido salvación. El resto de la mitad no he podido verificar para ver si han recibido salvación o no por el tiempo, pero la verdad es que tengo mucho agradecimiento porque he podido predicar el Evangelio de una manera muy cercana. El hecho de que yo trabaje por mí mismo, no es eso, sino que cuando yo hago la obra de Dios, la obra que Dios se agrada, y he hecho mi corazón ahí, esa persona está en la completa seguridad. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo la obra de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que Dios no me ayude? Yo, viendo mi vida, yo nunca he ido de repente a ser diagnosticado en un hospital, sino que simplemente he estado en una vida ordinaria. Pero es sorprendente porque Dios me ha ayudado y me ha estado protegiendo. Es por eso que tengo mucho agradecimiento. Ahora tengo mucha edad. Soy un anciano, ¿verdad? Yo no pienso que sea un anciano, pero a veces, hace bastante tiempo yo fui al tren. Yo suelo tomar el tren, pero un jovencito me dijo, abuelito, siéntese acá. Yo creo que él era un estudiante hombre de la escuela secundaria y dije, muchas gracias. No, abuelito, siéntese a usted, me dijo. Yo le dije, muchas gracias. Entonces ahí me voy a sentar acá. ¿Quieres estar en mi rodilla? No se preocupe. Yo me sorprendí porque me dijo que era un abuelo. Cuando vengo a la iglesia me dicen simplemente pastor. Solo mis sobrinos me dicen abuelo. Estando en Jesucristo, cuando yo he hecho mi corazón por el Evangelio, Dios me cuida. Entonces, el problema de mi vejez, de repente, a veces es imposible que un pastor tenga de repente a veces dicen que una persona tiene que tener una inmendación por ser anciana. No es así. Tengo mucho agradecimiento por eso, porque había muchas dificultades y muchos problemas cuando yo estaba en el camino del Evangelio, pero Dios había mucho problema, en la cual me ha saludado. La verdad es que yo no puedo hacer nada por mí mismo. Pero la verdad es que Dios me ha ayudado y me ha cuidado.
Dice, y no escatimo mi vida ni siquiera un poco por predicar este evangelio del Señor Jesús. Yo también quiero hablar de esa manera, pero yo soy diferente a Pablo. No creo que puedo hablar de esa manera. Así que no creo que yo pueda decir que mi vida la puedo entregar así. Pero durante he estado viendo por el evangelio, había dificultades, tribulaciones y problemas, pero nunca Dios me ha dado la espalda y siempre me ha protegido. Es por eso que esto es algo muy maravilloso y muy hermoso. Recientemente en nuestra iglesia, no todos los pastores son iguales. Hay pastores que tienen fe, hay pastores que también tienen partes humanas. Sí, es así. Pero Dios nos ha amado. Y recientemente hemos visto podemos ver cómo muchos pastores aman al Señor. Y Dios está guiando ese corazón para amar a la iglesia. No se imaginan cuánto agradecimiento tengo por eso. Ahora tengo mucha edad. Yo simplemente quería llegar a los 60 años, pero he llegado a 60, a los 70 y no he muerto. Ahora, en poco tiempo voy a llegar a los 80 años. No sé qué va a pasar luego, pero a pesar que estoy envejeciendo, Dios me ha dado un cuerpo sano, me permite que esté en aviones, me permite que pueda viajar y que predique el evangelio, por eso que tengo mucho agradecimiento. Por eso, como resumen, el hecho de yo cuidarme a mí mismo. No, Saulo se quiso cuidar a sí mismo. Y como él sabía que si David iba a ser rey, él iba a dejar de ser rey, entonces quería matar a David. Por eso, Saúl murió. Saúl trajo a todos los valientes y los expertos en guerra, pero al final, a pesar que había llamado a todos los soldados, al final, él cuando muere con sus hijos Jonatán, Malsua y Abinatán. Solo estaban estos 3 hijos al costado cuando él murió. Todos los valientes y todos los soldados desaparecieron. La verdad es que muere de una manera muy miserable. El hecho de que yo me cuide a mí mismo y que Dios me cuide, esas cosas no se pueden comparar. Por eso es que nosotros, el hecho de vivir por el Evangelio, no hay nada que yo pueda hacer más grande para mí que es vivir por el Evangelio, porque cuando yo predico por el Evangelio, Dios me cuida y no hay nada más grande que saber para el Evangelio. Ahora tengo mucha edad, ha pasado mucho tiempo desde que recibí la salvación. El próximo año van a pasar 60 años desde que recibí la salvación. La verdad es que han pasado 60 años, pero parece que simplemente hubieran pasado algunos días. Pero, pensando en el pasado, en ese tiempo yo no sabía, pero cada momento Dios me ha estado cuidando con sus manos maravillosas. No puedo negar esa verdad. Nosotros creemos en ese Dios. No puedo creer en mí mismo, porque mi corazón siempre cambia y yo soy una persona carnal, pero sería muy infeliz el hecho de yo querer hacerme responsable de mi vida, pero tengo mucho agradecimiento porque Dios me cuida. Es por eso que eso nos llena de agradecimiento. Cuando uno llega a una posición de repente como Pablo, a pesar que quisiera solucionar, quisiera salvarme, no quisiera morir, pero Pablo en esta situación no hace nada para su vida, no dice ni una sola palabra. ¿Qué fue lo que dijo? Continuamente predicó el Evangelio. Eso es algo muy hermoso. No sé cuántos años de vida me queden, pero solo antes de morir quiero simplemente pasar el resto de mi vida predicando el Evangelio. Testificar esa sangre de Jesucristo que nos hace perdonar todo el pecado y después de eso quiero encontrarme con el Señor. En ese momento, sé que si yo guío mi vida sería muy infeliz y no tendría esperanza, pero como el Señor me guía, desde que el Señor empezó a guiar mi vida, sea donde sea que yo vaya,
Nunca he tenido faltas y Dios me ha ayudado en todas las cosas. Pensando en ese amor del Señor, es muy sorprendente. Hermanos y hermanas amados, nosotros hemos recibido el perdón de los pecados por esa sangre valiosa de Jesucristo. Ahora también Jesucristo no descansa y nos ama con ese amor por el cual mandó a Jesucristo en la cruz. Sea lo que sea que yo me encuentre, el Señor que es mi dueño está cuidando mi vida y Él me protege. Pensando en eso, la verdad que es muy valioso y muy hermoso. Hermanos y hermanas amados, nosotros también, así como Pablo, antes yo he vivido para mí y por mí, pero ahora dejen de vivir para sí mismos, sino que vivamos para Jesucristo. A nuestro alrededor también de repente hay alguna persona que recibe la salvación y tenemos que vivir por el Evangelio para que la gente alrededor también pueda recibir la salvación y viva en el cielo. Pasa segundo por segundo por segundo por segundo el tiempo, pero eso se transforma en una hora, en un año, en 10 años, en 50 años, en 70 años. Y después de eso las personas mueren. Así que espero que puedan juntar cada tiempo. Y así como se junta cada pequeño tiempo para hacer una vida. Esa es nuestra vida. Pero no simplemente vivir esta vida por vivir, sino que teniendo la esperanza en el cielo. El hecho de tener la esperanza en poder ir al cielo. Y si yo creo en este evangelio, también esas personas también van a poder ir a este cielo eterno. Es por eso que tengo mucho agradecimiento. Mientras leemos el libro de Hechos, podemos ver cómo es posible que el apóstol Pablo haya tenido este corazón para con Dios. Cómo es posible que Pablo, a pesar que estaba en medio de tantos enemigos, no haya tenido temor. Cómo es posible que haya tenido ese amor para con Cristo. Yo la verdad es que soy muy débil y mi corazón tambalea muchas veces, pero en Pablo no estaba ese corazón. Sí, el corazón del Pablo también tenía con seguridad de que Dios había obtenido y cuidado ese corazón, por eso tenía esa fe. Hermanos y hermanas amados, el Señor derramó su sangre por nuestros pecados. Fue latigado por nosotros. Esa vez viendo la cantata de Pascua y de la Resurrección, podemos ver cómo Jesucristo, el Señor, recibe el latigazo. ¿No se imaginan el sonido que causan esos latigazos en la cantata? Y la verdad es que nos causa dolor en el corazón. Dios, para nosotros, Él recibió ese castigo que tenemos que recibir nosotros. Y fue clavado. Muchas personas no sabían qué hacer en ese momento. El Señor habrá sufrido mucho. Para nosotros, unos pecadores sucios, Él murió en la cruz. Sí, Jesucristo, nosotros también vamos a vivir por usted y para usted el resto de mi vida. Esperemos que podamos vivir por el Evangelio y predicando el Evangelio queremos entregar toda nuestra vida al Señor. Pensando en esa parte, la verdad es que tengo mucho agradecimiento frente al Señor. Esa sangre de Jesucristo derramada por Él. Al principio simplemente había la gente que había recibido salvación en 2, 3 personas, pero luego transformaron en 10, 100, en 1000, en 10,000. Y todo el Evangelio se está expandiendo en todas partes del mundo. Pensando en esa parte, tengo mucho agradecimiento frente a Dios. Hermanos y hermanas amados, viendo el testimonio de Pablo no se esforzó por cuidarse a sí mismo. Él nunca pensó que tenía que salir de la cárcel rápido. Siempre estaba con alegría y con regocijo predicando el Evangelio y viviendo para Dios. De esa manera, sorprendentemente, Dios bendijo a Pablo de una vez muy sorprendente. Ahora estamos en el viaje a Roma.
Viendo el capítulo 28 de Hechos, podemos ver cómo termina cuando Pablo llega a Roma. Y continuamente el libro de Hechos está siendo escrito. Han pasado 2000 años y ahora también por la sangre de Jesucristo. Muchas personas están recibiendo el perdón de los pecados y haciendo de nuevo por la gracia de Dios. Viendo eso, la verdad que nos causa mucho agradecimiento. Nosotros también espero que ustedes puedan compartir sobre Jesucristo en su vida. Que compartan cómo Jesucristo había muerto y que esa sangre es la que nos ha limpiado. Y que el Espíritu Santo entra dentro de nosotros y nos está guiando. Espero que ustedes puedan vivir recordando esto. Los misioneros que están en India. Hay muchos misioneros. En India, el poder político ha sido obtenido por la religión hindú. Es por eso que muchos pastores han sido echados fuera y desterrados de India. Por eso muchos hermanos y hermanas, especialmente en India, todavía hay secciones en las cuales el cristianismo es libre. Viendo cómo estos hermanos están viendo por el Evangelio, tengo mucho agradecimiento. Recientemente en India, el COVID-19 se ha estado agravando. Es por eso que incluso no hay medicamento y tampoco oxígeno, porque habían dejado los tanques de oxígeno, pero habían sido robados del hospital. Creo que es una situación muy grave en la que están. Así que espero que podamos orar para los misioneros de India. Hace un momento, yo antes de venir estaba hablando por teléfono con un misionero de India. Estábamos conversando qué vamos a hacer. Espero que Dios nos pueda cuidar para que toda India reciba la salvación. La gente de India tiene un espíritu de religión muy fuerte. Esa religión hindú empezó en India. Hay muchos evangelistas que están en India y predicando el evangelio. Ahora también, pensando en eso, tengo mucho agradecimiento. En el caso de Estados Unidos, ya está preparada la vacuna, es por eso que prácticamente están estabilizados. Pero hay muchos países que no tienen vacuna, por eso están en muchas dificultades. En India también está en una situación muy, muy difícil. Espero que en India también el COVID-19 termine rápidamente y que muchos ciudadanos puedan estar con un cuerpo saludable y puedan creer en el Señor. Espero que esa bendición abunda en India. Espero que Dios pueda darle la gracia a ese país para que crea en el Señor. Yo también, después de que creí en Jesucristo, antes experimenté muchas dificultades y muchos problemas, pero estando en Jesucristo, sea lo que sea que me encontré, el Señor me ha cuidado y me ha protegido. Es por eso que tengo mucho agradecimiento. Espero que todos, para nuestra mañana, por nuestra vejez, por nuestra familia, por nuestros hijos, dejemos de cuidarnos nosotros, sino que Dios nos cuide. Espero que podamos recibir esa bendición todos nosotros. Leyendo, en cada momento que leo Hechos podemos ver cómo todo el corazón de las personas que están en Hechos al principio están en contra de Jesús, pero luego recibiendo la gracia de Jesús experimentan un cambio y pueden vivir por el Evangelio. Pensando en eso es muy valioso y muy hermoso. Espero que todos nosotros también tengamos a Jesús en su corazón y prediquemos el Evangelio para poder obtener esta libertad, esta paz que viene solo de Jesús, hasta antes de que nos presentemos frente al Señor. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente hora. Cuídense mucho. Muchas gracias.
Amén.